El marido se burló al echar a su esposa y a su hija a la calle. Pero el destino tenía otros planes. Mónica siempre creyó en el amor. Desde joven, soñaba con formar una familia, con construir una vida junto a alguien que la respetara, que la valorara. Y cuando conoció a Sergio, pensó que todos sus sueños estaban por hacerse realidad. Sergio era encantador, un hombre seguro de sí mismo, trabajador y aparentemente devoto. Tenía una manera de hablar que envolvía, de esas personas que logran convencerte de que el mundo es mejor a su lado. Pero con el tiempo, ese encanto se fue desvaneciendo. Detrás de esa fachada amorosa y perfecta se escondía una persona calculadora y fría. Al principio, Mónica pensaba que esos comentarios hirientes, esas miradas de desprecio, eran solo momentos de enojo, que todos tenemos días malos. Sin embargo, aquellos momentos empezaron a hacerse frecuentes, constantes, y ella se fue dando cuenta de que no eran simples arranques, sino que esa crueldad era parte de Sergio, de su esencia. Cada palabra que salía de su boca era como una flecha envenenada que iba directo a su corazón. A menudo la llamaba inútil, le decía que no servía para nada, que si él no estuviera allí, ella no sería capaz de sobrevivir ni un solo día. Y, poco a poco, Mónica empezó a creerle. Las cosas empeoraron después del nacimiento de su hija, Lucía. Ella se entregó completamente a la maternidad, llena de amor y devoción por su pequeña, pero ese amor pareció despertar en Sergio una especie de resentimiento. Como si le molestara ver que Mónica pudiera ser feliz y encontrar sentido en algo que no fuera él. Sergio se volvió más frío, más cruel. Para él, cualquier momento era una excusa para rebajarla, para hacerle sentir que no era más que una carga. Cuando él llegaba a casa, ella sentía como su propio cuerpo se tensaba, como un miedo sordo la invadía. Temía cada palabra, cada mirada, cada juicio disfrazado de verdad. Y lo peor es que él la había convencido de que ella realmente era inútil, de que no había nada bueno en ella. Él le repetía, sin piedad, que cada cosa que tenían era gracias a su esfuerzo y que ella, simplemente, no aportaba nada. Con el tiempo, Sergio empezó a controlarla en todos los aspectos. La aisló de su familia, de sus amigos, asegurándose de que nadie pudiera acercarse a ella, de que no tuviera un solo lugar al cual huir. Él era todo en su vida, no por amor, sino por imposición. Ella apenas salía de casa, si necesitaba hacer algo fuera, debía pedirle permiso, y él siempre encontraba la manera de desanimarla, de hacerla sentir que no merecía salir, que su lugar estaba en la casa, atendiendo a su esposo y a su hija. Mónica, sin embargo, aguantaba. Aguantaba porque creía que era su deber, porque pensaba que el amor significaba sacrificio, entrega. Pero, sobre todo, aguantaba por Lucía, por esa niña que miraba con ojos inocentes, ignorante de los problemas y el dolor de su madre. Para Mónica, Lucía era su refugio, la razón por la que seguía luchando, aunque cada día se sintiera más débil, más vacía. Así, en silencio, Mónica continuó soportando el desprecio de Sergio, convencida de que tal vez algún día, si era lo suficientemente buena, él la valoraría, que entendería el amor y la devoción que ella le daba. Pero esa esperanza, aunque fuera tenue, mantenía encendida la chispa de una mujer que aún no sabía que estaba destinada a mucho más, a vivir una vida en la que el respeto y el amor verdadero fueran parte de su día a día. Esa noche, la casa estaba inmersa en un silencio pesado. Mónica terminaba de lavar los platos en la cocina, concentrada en la rutina como una forma de refugio. Su mente divagaba, pero el eco de los pasos de Sergio al cruzar la puerta la hizo estremecerse. Había llegado más tarde de lo habitual, y Mónica percibió desde el primer instante que algo estaba mal. Sergio avanzó por el pasillo con una expresión endurecida, ese semblante oscuro y agrio que aparecía cuando buscaba liberar su frustración en ella. Sergio la encontró en la cocina y, sin ningún preámbulo, se plantó frente a ella, mirándola con frialdad. «¿Sabes, Mónica?», comenzó, su tono helado. «Cada día me resulta más insoportable verte aquí. Todo el tiempo, como un lastre que arrastro,
como una sombra inútil que solo absorbe y no aporta nada. Su voz se elevó, cargada de desprecio. Las palabras perforaron el corazón de Mónica, quien se quedó inmóvil, con el trapo de cocina en las manos. Lo miró sin decir nada, pero cada una de sus palabras le calaba profundamente, como si Sergio estuviera decidido a romper todo vestigio de amor propio que le quedara. Él, sin embargo, no se detuvo. Sus palabras adquirieron un tono aún más amargo. Quiero ser claro contigo, Mónica. Estoy harto de esta situación. Eres un estorbo, y hoy mismo quiero que te largues de mi casa. Ya no te soporto. Sergio alzó la mano, señalando la puerta como si fuera el veredicto final, con una indiferencia que la dejó sin aliento. La frialdad en sus ojos era tan intensa que Mónica sintió como algo dentro de ella se rompía, algo que había soportado mucho más de lo que debería. Ella intentó defenderse, hablar, buscar una forma de razonar con él, de hacerlo ver lo injusto de su actitud, pero antes de que lograra decir nada, él la interrumpió. «Ah, y llévate a esa niña también», escupió, señalando hacia el cuarto de Lucía, que escuchaba a lo lejos. Ni siquiera la quería tener, ¿sabes? Fue tu idea, tu sueño, no el mío. Así que desaparezcan las dos de una vez y déjenme en paz. Mónica sintió como la sangre le helaba las venas. Las palabras de Sergio no solo la rechazaban a ella, también excluían a su hija, esa pequeña que no tenía culpa alguna, a quien Sergio estaba descartando como si fuera un objeto. La profundidad de su desprecio no parecía tener fin. Mónica, incapaz de soportar la intensidad de ese rechazo, trató de decir algo, cualquier cosa, pero la voz no le salió. Era como si una garra invisible le cerrara la garganta, sofocando cualquier intento de réplica. Dándose cuenta de que no había nada que pudiera decir para cambiar la situación, Mónica subió lentamente las escaleras, cada paso un golpe en su propio corazón. Al llegar al cuarto de Lucía, la encontró acurrucada en la cama, abrazando a su muñeca con una expresión de miedo en los ojos. La pequeña no comprendía del todo lo que sucedía, pero podía sentir la tensión y el dolor que llenaban la casa. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó Lucía en un susurro, mirando a su madre con una mezcla de temor y esperanza. Mónica se arrodilló a su lado, y sin poder contener más las lágrimas, la abrazó con fuerza. No había respuestas fáciles, ni promesas que pudiera hacerle sin temer quebrarse aún más. «Todo va a estar bien, mi amor», le susurró, aunque ella misma no tenía idea de cómo encontraría una salida a esa situación. Sabía que debía irse, que era lo único que le quedaba, pero no tenía claro a dónde o cómo comenzar de nuevo. Con manos temblorosas y un dolor indescriptible, Mónica comenzó a empacar lo poco que podía llevarse, metiendo en una maleta pequeña algunas prendas y pertenencias básicas. Mientras guardaba sus cosas, cada objeto parecía recordar una vida que ella había soñado diferente, una vida que había esperado construir con amor, pero que ahora solo era una sombra de desilusión y rechazo. Sergio apareció en el marco de la puerta, observándola en silencio, como si todo aquel sufrimiento que había provocado le resultara insignificante. Mientras bajaban las escaleras, Lucía agarrada de su mano, Mónica evitó mirarlo. Sergio, con los brazos cruzados, las observaba con una expresión de satisfacción amarga. Antes de que cruzaran el umbral, lanzó una última frase cargada de veneno: «Espero que entiendas, Mónica, que me haces un favor al irte. Menos gastos, menos problemas. Esto es un alivio». Mónica lo escuchó, pero no respondió. La fuerza con que se aferraba a la mano de Lucía era lo único que le daba el valor para no desplomarse allí mismo. Abrió la puerta y salió, sintiendo que dejaba atrás una vida entera. Afuera, la noche era fría y oscura, y el peso de la incertidumbre la envolvía, pero no tenía opción. Debía seguir adelante, por ella y por Lucía. Mientras caminaban por la calle desierta, el silencio era interrumpido solo por el sonido de sus pasos y el leve crujir de las hojas bajo sus pies. Lucía, confundida y sin comprender la magnitud de lo que había ocurrido, la miró con inocencia y preguntó:
Mami, ¿por qué papá está tan enojado? Mónica, sintiendo que el dolor en su pecho la ahogaba, acarició el rostro de su hija y le dio una respuesta suave, aunque sabía que no cubría toda la verdad. Porque a veces las personas no saben ver lo que realmente importa, mi amor. En ese momento, decidió que protegería a Lucía de esa crueldad, que haría lo que fuera necesario para darle una vida mejor, lejos de la frialdad y del rechazo de Sergio. Así, perdidas en la oscuridad de la noche, Mónica y Lucía avanzaron sin un destino claro, pero con la certeza de que, a partir de ese instante, solo se tenían la una a la otra. Mónica y Lucía vagaron durante horas, mientras el frío de la noche se mezclaba con la angustia que envolvía a Mónica. Los pensamientos se amontonaban en su cabeza: ¿dónde pasarían la noche? ¿Cómo protegería a su pequeña? Su corazón latía a toda prisa, pero trataba de mantener la calma por Lucía, quien caminaba en silencio, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente, encontraron un pequeño refugio en una parada de autobús abandonada. Mónica abrazó a Lucía, arropándola con su propio abrigo, intentando darle calor y consuelo. Las palabras de Sergio resonaban en su mente como un eco hiriente: llévate a esa niña también, ni siquiera la quería tener. Esas palabras parecían un veneno, una condena que se incrustaba en su alma. Sintió una mezcla de rabia y dolor, pero no derramó una sola lágrima. En su corazón empezaba a germinar algo que nunca había experimentado: un deseo de liberación. Ya no era solo la necesidad de huir de Sergio, sino la de recuperar su dignidad, de probarse a sí misma que podía rehacer su vida sin él. Al día siguiente, Mónica llevó a Lucía a la casa de una amiga de la infancia, una de las pocas personas con las que aún tenía contacto y en quien confiaba. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo, pero ese espacio le daba una tregua para pensar y buscar ayuda. Sin embargo, en medio de esa desesperación, una noticia inesperada le llegó a través de una carta oficial. La carta anunciaba que un tío abuelo, el hermano de su abuelo materno, había fallecido y le había dejado una herencia. Mónica apenas lo recordaba: de niña, lo había visto en algunas reuniones familiares, y siempre había sido cariñoso y atento con ella. Ese tío le había tomado cariño, un lazo especial que Mónica jamás imaginó que significaría algo en su vida adulta. La carta explicaba que él le había dejado una considerable suma de dinero y una propiedad, una enorme hacienda en las afueras de la ciudad. Mónica leyó la carta en silencio, una y otra vez, incapaz de creer en esa posibilidad. ¿Sería algún error? La vida la había golpeado tanto que la idea de que algo bueno le sucediera le parecía imposible. Sin embargo, los datos eran claros y la firma del abogado era auténtica. Esa herencia era real, y la esperanza que había comenzado a marchitarse en ella, de repente, empezó a revivir. Con esa carta en sus manos, Mónica sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. No era solo el dinero, era la oportunidad de escapar del yugo de Sergio, de darle a su hija una vida nueva, sin el constante temor de ser despreciadas o desechadas. Esa propiedad, esa herencia, no era solo un lugar, era una oportunidad de redención, de recomenzar sin sombras. Decidida, Mónica arregló todo para mudarse a la hacienda con Lucía. El viaje hacia el lugar fue largo, pero cada kilómetro que avanzaban se sentía como un paso hacia la libertad. Al llegar, se encontró con un paisaje que la dejó sin aliento. La hacienda era una extensión de tierra fértil y próspera, rodeada de campos verdes y colinas lejanas. La casa principal era grande y acogedora, de una arquitectura antigua y robusta que transmitía calidez. En ese lugar se sentía un ambiente de paz y de historia, como si cada rincón hablara de generaciones pasadas, de trabajo y esfuerzo. Los empleados de la hacienda la recibieron con respeto y simpatía. Muchos recordaban al viejo dueño y parecían genuinamente felices de ver que la sobrina había llegado para tomar el mando. Había una amabilidad en esas personas que Mónica no había experimentado en mucho tiempo. En ellos, encontró rostros amables y manos dispuestas a ayudarla a instalarse y a enseñarle sobre la propiedad. Mónica se encontró sorprendida por su propia fortaleza.
Los primeros días fueron duros, adaptarse a un entorno completamente nuevo y aprender los detalles de la administración de la hacienda era desafiante. No obstante, su deseo de construir una vida digna para Lucía le daba una motivación incansable. A medida que aprendía sobre los cultivos, el ganado y las personas que vivían en esa tierra, comenzó a sentir una conexión genuina con el lugar. Era como si, finalmente, perteneciera a algún sitio. Para Lucía, la hacienda se convirtió en un paraíso. Pasaba los días explorando los campos, correteando con los animales y jugando con los hijos de los empleados. La risa de la niña resonaba en el aire, y cada vez que Mónica la escuchaba, sentía que ese sonido era la recompensa a todos los sacrificios que había hecho. Lucía empezaba a sonreír con la misma libertad que su madre buscaba. Una tarde, mientras paseaba sola por el campo, Mónica se detuvo a contemplar el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, como si el mismo paisaje celebrara su llegada. En ese momento, sintió que, por primera vez en su vida, tenía el control de su destino. No había voces que la juzgaran, ni miradas que la menospreciaran. Allí, en medio de esa inmensidad, era libre. Ese lugar no solo le ofrecía paz, sino la oportunidad de construir algo duradero. Y aunque en su corazón aún cargaba las heridas que Sergio le había dejado, entendió que estaba lista para comenzar a sanarlas. Esta tierra, esta hacienda, representaba la libertad y el poder de reconstruir su vida desde las raíces. Por fin, Mónica tenía un lugar propio, un hogar donde podría criar a su hija con dignidad, amor y sin miedo. Con una mezcla de orgullo y emoción, Mónica supo que la vida que tanto anhelaba estaba comenzando en ese preciso instante. Cada amanecer en la hacienda era un nuevo reto. El aire fresco y la calma de aquel lugar parecían darle a Mónica la bienvenida cada mañana, como si la naturaleza misma la alentara a seguir adelante. Acostumbrada a una vida de dependencia y sumisión, adaptarse a esta realidad fue un proceso lento y, en ocasiones, desgarrador. Despertarse antes de que el sol saliera, aprender a dirigir a los empleados y enfrentar los problemas diarios de la hacienda requerían una fuerza que ella misma dudaba de tener. Al principio, los empleados la miraban con curiosidad y algo de reserva. Sabían que ella no tenía experiencia en el campo, y algunos dudaban de su capacidad para manejar una propiedad de esa magnitud. Sin embargo, Mónica estaba decidida a demostrarles que estaba allí para quedarse y que, aunque el trabajo era duro, estaba dispuesta a aprender. Las primeras semanas, pasó largas horas observando a los trabajadores, aprendiendo de cada actividad que realizaban, desde el cultivo hasta el manejo del ganado. Sus manos, que nunca antes habían sostenido herramientas de campo, comenzaron a endurecerse. Cada callo, cada dolor en sus brazos y espalda, le recordaban que estaba construyendo algo propio. Al final de cada día, exhausta, se permitía un momento de reflexión. Recordaba las palabras crueles de Sergio, los años de sometimiento y las dudas que él había sembrado en ella. Ahora, todo eso parecía desvanecerse entre el sudor y el esfuerzo de sus propias manos. Cada jornada de trabajo en la hacienda era una reafirmación de que había dejado atrás esa vida y que estaba en camino de construir algo nuevo. Los empleados, poco a poco, comenzaron a notar su dedicación y su empeño. No era la nueva dueña que daba órdenes desde la comodidad de una oficina, Mónica se arremangaba y trabajaba junto a ellos, escuchando sus sugerencias y aprendiendo de su experiencia. Lucía también comenzó a transformarse en ese entorno. La niña, que en la ciudad era tímida y solitaria, descubrió en la hacienda un espacio donde podía ser libre. Corría por los campos, jugaba con los animales y exploraba cada rincón de la propiedad con una sonrisa luminosa. A menudo, Mónica la observaba desde lejos, viendo cómo su hija crecía en confianza y alegría, sin el peso de una vida de tensiones. Escuchar su risa, ver la expresión de asombro en sus ojos mientras descubría cada flor y cada rincón de la hacienda, le daba a Mónica la certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo. Pero no todo era fácil.
Hubo días en que las tormentas ponían en riesgo las cosechas y noches en las que Mónica apenas dormía, preocupada por la estabilidad de la hacienda y el bienestar de sus empleados. En una de esas noches difíciles, después de una fuerte lluvia que amenazó con inundar los campos, Mónica reunió a los trabajadores para evaluar los daños. Se sentía desesperada, sin saber cómo reaccionar ante una crisis de esa magnitud. Sin embargo, cuando expuso sus preocupaciones a los empleados, encontró en ellos un apoyo inesperado. Con paciencia, le explicaron cómo resolver el problema y se ofrecieron a ayudarla sin pedir nada a cambio. Esa noche, mientras se sentaba en la sala de la hacienda, Mónica se encontró con un álbum de fotos antiguas que su tío abuelo había dejado. Las imágenes mostraban momentos de la vida en la hacienda, celebraciones familiares, trabajadores recolectando cosechas, tardes de descanso en el campo. Cada fotografía era un vistazo al pasado de ese lugar y un recordatorio de la historia que ahora era parte de ella. Mónica pasó sus dedos por las imágenes, sintiendo una conexión profunda con aquel hombre que había decidido confiarle su legado. Era como si él supiera que, algún día, ella necesitaría ese refugio para reconstruirse. Inspirada por esa historia de trabajo y dedicación, Mónica tomó una decisión firme. Mantendría viva la hacienda y la haría prosperar, no solo para honrar la memoria de su tío, sino para dar a Lucía un hogar seguro y digno. Con ese propósito en mente, comenzó a implementar mejoras en la propiedad. No se trataba solo de incrementar las ganancias, sino de hacer de la hacienda un lugar donde todos, desde los empleados hasta su hija, pudieran vivir con dignidad. Reparó las cercas, reorganizó los cultivos y estableció condiciones de trabajo justas para sus empleados. Los trabajadores respondieron con entusiasmo, y muchos compartieron con ella recuerdos de su tío, relatos sobre tiempos de abundancia y de las celebraciones que llenaban de vida el lugar. Mónica escuchaba cada historia con atención, sintiendo que aquellos relatos le ayudaban a comprender mejor sus propias raíces, a encontrar un sentido de pertenencia en esa tierra. Una noche, después de una jornada particularmente larga, Mónica salió al jardín y miró el cielo estrellado. Las luces parpadeantes sobre su cabeza le recordaban la inmensidad del mundo y lo lejos que había llegado desde aquellos días oscuros. Recordó los momentos en que dudó de sí misma, en que pensó que nunca sería capaz de encontrar la paz. Pero en ese instante, bajo el manto del cielo estrellado, entendió que había descubierto algo mucho más grande, una vida que podía llamar suya, construida desde sus propios esfuerzos y valores. Finalmente, en paz consigo misma, Mónica sonrió. No solo había heredado una propiedad, había encontrado un propósito, un lugar donde crecer y construir, un legado que ahora llevaba consigo y que estaba decidida a mantener. Sabía que, a partir de ese momento, la vida que tenía por delante sería la que siempre había merecido. Mientras Mónica y Lucía construían una nueva vida llena de paz y alegría, lejos de todo aquello que una vez las dañó, Sergio vivía el principio de su propio declive. Su existencia, construida sobre un ego insaciable y decisiones arriesgadas, comenzaba a fracturarse, y él parecía incapaz de ver el abismo que se abría bajo sus pies. Creía que su mundo era sólido, indestructible. Sin embargo, la realidad tenía otros planes. Los problemas comenzaron de manera gradual. Lo que en un principio parecían obstáculos menores en sus negocios pronto se convirtieron en amenazas serias. Pequeños errores de cálculo revelaron el verdadero alcance de su avaricia y su falta de ética. Sus decisiones imprudentes, en las que a menudo sacrificaba el bienestar de sus empleados y clientes en nombre de una ganancia rápida, comenzaron a salir a la luz. Los socios que antes lo alababan, que compartían su visión, comenzaron a mirarlo con desconfianza. Los murmullos de duda se transformaron en silencios incómodos, y pronto esos silencios se volvieron distancias insalvables. Incapaz de aceptar la realidad de su fracaso, Sergio se aferró a sus hábitos de siempre, ocultar, evadir y manipular. Pero esta vez, la estrategia no funcionó. Las deudas se multiplicaron y los acreedores empezaron a llamarlo día y noche, exigiendo respuestas, presionándolo para devolver lo que les debía. Sergio,
cuya arrogancia siempre le había permitido mantener una imagen de seguridad, se encontraba ahora en una espiral de la que no podía escapar. Las semanas se convirtieron en un tormento constante. Cada día recibía cartas de advertencia y citaciones judiciales, y cada llamada se sentía como una sentencia de su propio fracaso. Los rumores sobre sus prácticas fraudulentas comenzaron a circular en círculos más amplios y la noticia se esparció rápidamente. Su nombre, que alguna vez fue símbolo de éxito y poder, se convirtió en sinónimo de engaño. La gente lo evitaba, temiendo que su presencia trajera problemas, y aquellos que alguna vez lo adularon ahora hablaban de él con desprecio. Finalmente, un día de finales grises y pesados, 2 oficiales aparecieron en su oficina con una orden de arresto. Las acusaciones eran claras: fraude, malversación y estafa. Sergio, quien siempre creyó que estaba por encima de las consecuencias, intentó mantenerse firme mientras los oficiales lo esposaban. Pero su expresión ya no reflejaba la altanería de otros tiempos. Los empleados y curiosos que presenciaron su arresto no mostraban compasión. Algunos se susurraban entre sí, mientras otros lo miraban con una satisfacción fría. Era como si el mundo le devolviera todo el desprecio que él alguna vez había derramado sobre los demás. En cuestión de días, Sergio estaba solo. Aquellos que alguna vez lo admiraron se convirtieron en sus críticos más severos, y sus socios lo abandonaron, temiendo ser arrastrados en su caída. Nadie estaba dispuesto a ayudarlo. En su celda, un lugar estrecho y oscuro, Sergio se enfrentaba a un silencio que lo atormentaba. La falta de libertad lo asfixiaba, y la soledad era una realidad que no podía soportar. Allí, en esas paredes grises y vacías, no había lugar para el orgullo ni para la manipulación. Durante las largas noches en la cárcel, Sergio comenzó a recordar su vida con Mónica y Lucía. Por primera vez en años, sus recuerdos no estaban llenos de desprecio, sino de una sensación de pérdida que no sabía cómo explicar. En esas noches de introspección forzada, las imágenes de su hija, a quien él había rechazado, y de Mónica, a quien humilló, lo invadían, y una punzada de culpa comenzaba a hacerse presente. No obstante, su orgullo seguía firme, y en lugar de aceptar su responsabilidad, buscaba una excusa que le permitiera creer que él no era el único culpable. Pasaron varias semanas en ese vacío hasta que, un día, la rutina de Sergio fue interrumpida por un guardia que, con una sonrisa de satisfacción maliciosa, le contó una noticia que caería como una bofetada. ¿Sabías que Mónica heredó una hacienda próspera? Vive bien, ¿eh? Parece que encontró la fortuna que tú tanto querías. Las palabras del guardia resonaron en su mente con un eco doloroso. El saber que Mónica, aquella mujer que él había menospreciado y abandonado, ahora prosperaba mientras él se hundía, encendió en su interior una mezcla de envidia y odio. Ella, a quien siempre había considerado débil y dependiente, había encontrado la manera de vivir bien sin él. Esa revelación lo destrozó. Durante años, Sergio se había convencido de que Mónica era incapaz de sobrevivir sin su ayuda, y ahora se daba cuenta de que era ella quien estaba mejor, quien había encontrado una verdadera vida lejos de su influencia. La amargura lo consumía. Se sentía traicionado, humillado. Pero en lugar de aceptar que él mismo había arruinado su vida, se aferró a la idea de que Mónica tenía la obligación de ayudarlo, de rescatarlo de esa situación. En su mente, deformada por el ego y la desesperación, ella le debía su libertad. Decidido a salir de allí, Sergio insistió hasta lograr que un guardia lo ayudara a enviar una carta a Mónica. Redactó el mensaje con astucia, apelando a la compasión que alguna vez ella le mostró y usando a Lucía como una excusa. Nuestra hija merece vernos juntos, escribió, intentando manipular a Mónica con una falsa preocupación paternal. Mientras esperaba su respuesta, Sergio construyó una fantasía en la que ella vendría a su rescate, rogando por reconciliarse, admitiendo que aún no necesitaba. En su imaginación, Mónica llegaría dispuesta a perdonarlo, y él recuperaría su posición. Los días transcurrían lentamente mientras Sergio esperaba, convencido de que ella no podría negarse a su pedido.
Pero la vida le tenía preparada una lección más amarga, y Mónica estaba a punto de demostrarle que el poder que alguna vez tuvo sobre ella había desaparecido para siempre. Una semana después de recibir la carta de Sergio, Mónica se encontraba en la hacienda, sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el horizonte con expresión pensativa. Desde el instante en que había leído el mensaje, su mente se debatía entre sentimientos encontrados. Sabía que aquel hombre no había cambiado, sus palabras eran las mismas que usaba cuando buscaba manipularla, apelando a su compasión, tratando de jugar con sus emociones. Sin embargo, no podía ignorar la carta. Sergio, quien una vez la había hecho sentir pequeña y sin valor, ahora estaba pidiendo su ayuda. La ironía de la situación era evidente, y Mónica no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Finalmente, decidió ir a verlo. No por él, sino por ella misma. Necesitaba cerrar ese capítulo y enfrentarse al pasado cara a cara. Lucía, ajena a los detalles, se quedó en la hacienda al cuidado de una amiga, mientras Mónica emprendía el viaje hacia la prisión. Durante el trayecto, sus pensamientos volvían a los días oscuros que había soportado junto a Sergio, a los años en los que había dudado de su propio valor, viviendo bajo el peso de sus desprecios y humillaciones. Pero esta vez, algo era diferente. Ahora, Mónica era una mujer libre, segura de sí misma, con un propósito y una vida construida a base de esfuerzo y dignidad. No le temía más a Sergio, ni a sus palabras, ni a sus manipulaciones. Al llegar, la recibieron en una sala fría y austera, con una pequeña mesa en el centro y sillas de metal desgastadas. Mónica esperó en silencio, sintiendo una calma que nunca había experimentado frente a él. Poco después, los guardias trajeron a Sergio. Su aspecto era muy distinto del hombre que ella recordaba. El tiempo en prisión había borrado cualquier rastro de arrogancia en su rostro. Su mirada, antes llena de superioridad, estaba ahora vacía, apagada. En cuanto la vio, intentó forzar una sonrisa, pero el gesto se quedó a medio camino, sin llegar a su mirada. Mónica, comenzó él, con un tono que intentaba sonar suave, pero que delataba la desesperación que lo consumía. Gracias por venir. Sabía que no me abandonarías, por Lucía. Ella mantuvo la calma, observándolo sin emoción. La fuerza de su mirada lo incomodaba, y Sergio comenzó a removerse en su asiento, buscando las palabras correctas. He cometido errores, continuó, como si aquello bastara para borrar los años de sufrimiento que le había causado. Sé que te lastimé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlo. Solo necesito que me ayudes a salir de aquí. Lucía merece tener a su padre. Tú me conoces, sabes que puedo cambiar, todo esto fue solo un malentendido. Cada palabra que decía caía en el vacío. Mónica lo escuchaba, pero ya no con el mismo dolor que antes. Las viejas heridas que él le había dejado parecían cerradas, convertidas en cicatrices que ahora solo le recordaban la mujer fuerte en la que se había convertido. Sergio seguía hablando, intentando justificar sus actos, jugando con las palabras como siempre lo hacía, creyendo que aún tenía algún poder sobre ella. Pero Mónica no respondió. Su silencio, imperturbable, lo hizo vacilar. Al ver que sus intentos no surtían efecto, Sergio cambió de estrategia. Su voz se tornó más baja, casi implorante. Por favor, Mónica. Me equivoqué, lo admito. Estoy pagando por mis errores, pero tú sabes lo difícil que ha sido. Ayúdame, te lo ruego. Te prometo que, si me das esta oportunidad, haré todo para ser el hombre que mereces, el padre que Lucía necesita. Fue en ese instante que Mónica, finalmente, habló. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de años de humillación y dolor superados. Sergio, recuerdo cada palabra que me dijiste, cada mirada que me hizo sentir invisible. Recuerdo las veces que me trataste como una carga, como si no valiera nada. Su tono era firme, sereno, y en sus ojos no había rastro de compasión. Hoy soy una mujer libre, alguien que aprendió a vivir sin tus sombras.
No necesito que me digas que has cambiado, porque ya no me importa. Lo que tú hayas hecho o lo que ahora te esté pasando, Sergio, es solo el reflejo de tus propios actos. Él intentó interrumpirla, pero Mónica levantó una mano para detenerlo, sin perder la calma. No estoy aquí para ayudarte. No vine a ofrecerte una salida ni a darte el perdón que buscas. Vine a dejar claro que tu poder sobre mí terminó hace mucho. Todo aquello que intentaste destruir, lo he reconstruido sola, y hoy soy más fuerte de lo que nunca podrías imaginar. Sergio la miró, incapaz de ocultar el horror y la humillación que sus palabras le causaban. En ese instante, comprendió que Mónica había cambiado de una forma que él nunca podría revertir. La mujer sumisa y dependiente que una vez conoció había desaparecido, y en su lugar se encontraba alguien que lo miraba sin odio, pero con una fría determinación que lo hizo estremecer. Mónica susurró, en un último intento desesperado, por Lucía, piénsalo. Ella lo miró por última vez, con una mezcla de lástima y resignación. Lucía y yo estamos bien, Sergio. Mejor de lo que estuvimos jamás. Con esas palabras, Mónica se levantó de la silla, dejando atrás al hombre que una vez había sido el centro de su vida. Mientras caminaba hacia la salida, no miró atrás, ni una sola vez. Cerraba ese capítulo con dignidad, dejando a Sergio enfrentarse a la soledad que él mismo había creado. Al salir de la prisión, el aire fresco la envolvió, y con cada paso que daba, sentía como el peso de los años de dolor y humillación se desvanecía. La decisión de no ayudar a Sergio, de no ceder a su manipulación, le había dado una paz que ni ella misma sabía que necesitaba. Había enfrentado al hombre que la había intentado quebrar, y al hacerlo, había recuperado por completo el control sobre su vida. Mónica respiró hondo y miró el cielo despejado, consciente de que, por fin, era completamente libre. De regreso en la hacienda, Mónica sentía un alivio inmenso. La prisión no solo había confinado a Sergio, parecía haber atrapado también todos los temores que ella alguna vez había tenido. Era como si aquel último encuentro hubiese sido el sello final de una historia de dolor, la última página de un libro al que ya no necesitaba volver. Ahora, en esa tierra fértil y serena que tanto había aprendido a amar, Mónica sentía que por fin podía vivir plenamente. Los días transcurrieron en paz. Cada rincón de la hacienda parecía recibirla con calidez, como si el lugar mismo celebrara la liberación de su espíritu. La gente a su alrededor, sus empleados y amigos, notaban una luz diferente en sus ojos. Había en ella una serenidad que nunca antes se había visto. Las sombras de su pasado ya no se reflejaban en su mirada. Todo en su postura, en su sonrisa tranquila, revelaba a una mujer que había atravesado el dolor y emergido más fuerte y completa. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Mónica decidió hacer un recorrido por los campos. Caminaba con pasos ligeros, sintiendo la textura de la tierra bajo sus pies y el aroma del campo en cada respiración. Todo aquello, las plantas creciendo en su máximo esplendor, los colores vibrantes de la naturaleza, era un reflejo de su propio renacer. Recordó los primeros días en la hacienda, cuando apenas conocía la vida rural y dependía de los consejos de sus empleados para tomar decisiones. Ahora, caminaba por su propiedad con el conocimiento y la confianza de una verdadera líder. En su paseo, se encontró con algunos de los trabajadores, quienes la saludaban con respeto y una sonrisa genuina. Para ellos, Mónica no solo era la dueña de la hacienda, era alguien que había demostrado ser justa y comprensiva, una persona que sabía escuchar y valorarlos. En poco tiempo, había hecho mejoras significativas, construyó un comedor para el personal, amplió las áreas de descanso y organizó horarios que les permitían tener más tiempo con sus propias familias. Estos cambios no solo mejoraban sus condiciones, sino que hacían que la hacienda prosperara aún más, pues cada uno de ellos trabajaba con entusiasmo y gratitud. Más tarde, se detuvo cerca del arroyo que cruzaba parte de la propiedad. El agua fluía tranquila, reflejando los últimos destellos de luz del día. Mónica se sentó en una piedra cercana, observando el suave movimiento del agua.
Pensaba en todo lo que había pasado y en el lugar al que había llegado. Nunca imaginó que encontraría tanta paz después de años de tormento. Todo aquello, el campo, los sonidos de la naturaleza, le hablaba de una vida que finalmente había aprendido a disfrutar. Ya no tenía miedo. Sabía que, cualquiera que fuera el obstáculo, poseía dentro de sí la fortaleza para enfrentarlo. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, sintió una mano pequeña sobre la suya. Era Lucía, quien había corrido para unirse a ella. La niña, con una sonrisa que iluminaba su rostro, se sentó a su lado. «Mami, ¿te gusta vivir aquí?», preguntó Lucía, mirándola con curiosidad y afecto. Mónica la abrazó suavemente, dándole un beso en la frente. «Sí, mi amor. Aquí, contigo, es donde quiero estar». Su voz, cálida y llena de sinceridad, transmitía todo el amor y la paz que había encontrado en ese lugar. Lucía sonrió, como si esa respuesta le diera la seguridad que necesitaba. Madre e hija permanecieron allí, en silencio, contemplando el crepúsculo. La pequeña comenzó a contarle anécdotas de su día, las historias de sus juegos en el campo, las cosas que había descubierto entre los árboles y las plantas. La risa de Lucía era el sonido más hermoso que Mónica podía escuchar. Sentía que esa felicidad simple y sincera era el verdadero regalo que la vida le había dado. Todos los sacrificios, cada lágrima, cada momento de duda y sufrimiento, habían valido la pena si eso le permitía ver a su hija crecer rodeada de amor y alegría. A la mañana siguiente, Mónica despertó temprano, como cada día, lista para comenzar las tareas en la hacienda. Su vida ya no era la de una mujer rota y humillada. Ahora, era el pilar de un lugar próspero, una fuente de apoyo para quienes la rodeaban. Con cada paso que daba, dejaba atrás las cicatrices del pasado y se afianzaba en un presente construido con esfuerzo y valentía. La hacienda, con sus campos llenos de vida y su gente leal, era un reflejo de su alma. Allí, Mónica era realmente libre. El amanecer trajo consigo una brisa suave que acariciaba los campos de la hacienda. Mónica despertó antes de que el sol asomara del todo, sintiéndose revitalizada y en paz. Al abrir las ventanas de su cuarto, respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, y, por un momento, cerró los ojos, agradeciendo por la vida que ahora podía llamar verdaderamente suya. Esa tierra, que al principio había sido una herencia inesperada, era ahora el hogar que había construido con esfuerzo, el lugar donde había encontrado su identidad. Esa mañana, Mónica decidió hacer una pequeña reunión con todos los empleados y sus familias. Quería expresarles su gratitud, compartir con ellos no solo sus logros, sino la visión de futuro que tenía para la hacienda. Los trabajadores, al recibir la invitación, llegaron puntuales, algunos con sus hijos, otros acompañados por sus parejas. Había en el ambiente una mezcla de entusiasmo y curiosidad, pues sabían que cualquier anuncio de Mónica traía consigo algo bueno para todos. Los niños corrían por los alrededores mientras los adultos se congregaban alrededor de Mónica, quien los saludaba uno a uno, con una sonrisa sincera y palabras de aprecio. Se trataba de una conexión genuina, una relación construida desde el respeto mutuo. Mónica no veía en ellos solo empleados. Cada persona allí era parte fundamental de la comunidad que había formado en la hacienda. Este vínculo, basado en la confianza y la colaboración, era la clave que había hecho prosperar aquel lugar. Finalmente, Mónica tomó la palabra. Con voz serena, les contó cómo habían sido sus primeros días allí, el miedo que sentía al enfrentarse a un mundo desconocido y cómo cada uno de ellos la había ayudado a aprender y a encontrar su propio camino. Les habló del futuro, de las mejoras que planeaba implementar en los cultivos, de nuevas oportunidades de expansión y, sobre todo, de su intención de mantener la hacienda como un lugar donde todos pudieran trabajar y vivir dignamente. Sus palabras, llenas de sinceridad y agradecimiento, resonaron en cada uno de ellos. Después del pequeño discurso, organizó una comida al aire libre.
bajo la sombra de los árboles, se colocaron mesas largas con platillos tradicionales preparados con ingredientes de la hacienda misma. El ambiente era festivo, cargado de risas y conversaciones animadas. Mónica observaba a su alrededor con una mezcla de alegría y satisfacción. Sabía que cada rostro, cada risa, representaba un paso más hacia la vida plena que siempre había anhelado. Lucía jugaba cerca de su madre, enredándose entre los otros niños, corriendo y riendo con una libertad que llenaba el aire de una frescura inigualable. La niña, que antes se veía envuelta en un entorno de miedo y tensión, ahora vivía rodeada de amor y seguridad. Aquello era lo que Mónica más valoraba, el regalo que le había dado a su hija, una infancia feliz, sin sombras ni rencores, un mundo donde podía crecer siendo ella misma, sin el peso de los conflictos que su madre alguna vez soportó. La tarde se alargó en un ambiente de celebración. Al caer el sol, algunos empleados tomaron guitarras y comenzaron a tocar canciones tradicionales. Las voces se unieron en coro, y el eco de la música se extendió por los campos, llenando el lugar de una energía especial. Mónica, rodeada de la gente que había llegado a apreciar profundamente, sintió que estaba exactamente donde siempre debió estar. Esa noche no era solo una celebración de la prosperidad de la hacienda, era la confirmación de una nueva etapa en su vida. En medio de la fiesta, una de las mujeres mayores de la comunidad se acercó a Mónica, mirándola con ternura. «Eres una mujer fuerte, Mónica», le dijo en un tono suave, «una verdadera líder. Tu tío abuelo estaría orgulloso de ver en qué se ha convertido esta tierra y la clase de persona que eres». Esas palabras tocaron a Mónica de una manera especial. Había logrado hacer de la hacienda un lugar lleno de vida y de amor, y esa herencia, que inicialmente parecía solo material, se había transformado en algo mucho más grande. No solo había recibido la propiedad de su tío abuelo, había recibido una oportunidad para crear un legado, para devolver al mundo la bondad que tantas veces había sido negada. Al caer la noche y terminar la celebración, Mónica se quedó sola, observando el cielo estrellado desde el pórtico de su hogar. Su corazón estaba en paz, y sus pensamientos fluían con serenidad. Sabía que aún quedaban retos por delante, decisiones por tomar y dificultades que enfrentar, pero no temía. Había encontrado la fortaleza dentro de sí misma, había superado el dolor y se había reconstruido desde sus propias cenizas. Con una sonrisa que reflejaba la profundidad de su renacimiento, Mónica cerró los ojos y se permitió descansar. Había completado su viaje, transformando las heridas en sabiduría y el sufrimiento en poder. Ahora, finalmente, podía vivir la vida que siempre había soñado, junto a su hija y rodeada de personas que realmente la valoraban. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué parte te conmovió más. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y dale un me gusta para que podamos seguir compartiendo relatos llenos de emoción y superación. Gracias por acompañarnos hasta el final y ser parte de esta comunidad.